Bien, se ve todo perfectamente, ¿verdad? Sí, Liz. Perfecto, muchísimas gracias. Alfonso, muchas gracias, mucho mejor. Está haciendo bastante frío por acá y bueno, pues he estado un poquito mal, pero ya estamos bien. Empecé mal justo el día de nuestra primera clase, que me jugó muy en contra el tema de la tos, pero ya estamos bien, muy bien. Muchísimas gracias por la consulta. Bien, arrancamos entonces con nuestra sesión del día de hoy. Nuestro curso es Administración Logística y Control de Inventarios. Hemos conversado respecto a la administración logística y a la importancia que tiene nuestra cadena de suministros, esta cadena logística, ¿no? Administrar esa cadena logística, esa columna vertebral de todas las operaciones de la empresa hasta llegar a nuestro cliente. Porque en verdad la cadena de suministro son todas las operaciones. Podremos decir, sí, pero no veo reflejado ahí el área de talento humano. Sí, pero para que se lleve toda esta operación a cabo, se hace con personas, con un equipo que ha sido previamente evaluado, seleccionado, ¿no? Convocado. No vemos el movimiento de dinero, sí, hemos conversado sobre flujos, ¿no? Entonces, toda la operación de la empresa está dentro, el apoyo del área de marketing para llegar al cliente, ventas, sistemas que están muy presentes en todas las operaciones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de administración logística, nos referimos a qué tan eficientes hacemos nuestra cadena logística, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a revisar de la sesión número 1 hasta nuestro próximo sábado, que es la sesión número 6, ¿sí? Entonces, otro punto importante es el control de inventarios, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a conversar de qué se trata la gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compras, ¿sí? Conversábamos un poco en la sesión anterior, me parece, no preciso si en la sesión número 1 o 2, si íbamos a ver casos de aplicativos respecto a metodologías de inventario. Recuerdo haberles dicho que sí vamos a revisar un caso. No lo vamos a hacer en esta sesión. ¿Por qué? Porque en nuestra sesión número 5 es que tenemos el análisis de inventario mucho más profundo, ¿sí? Sin embargo, en esta sesión vamos a conversar respecto a nuestra gestión de inventarios, ¿sí? Y al impacto en las decisiones de nuestras compras, ¿sí? Bien, ¿qué es entonces gestión de inventarios? Controlando el caos, ¿no? La gestión de inventarios es el seguimiento de las mercancías desde que está en los fabricantes hasta que llega a los almacenes, ¿sí? Y desde que está en los almacenes hasta que sale donde el cliente final, ¿sí? Ahora, acá hay algo muy importante. Podemos decir, yo trabajo en inventarios, yo veo la gestión, tengo que aplicar una gestión de inventarios, pero no puedo llamar al fabricante para preguntarle dónde está mi pedido, porque eso lo hace aprovisionamiento, ¿no? En algunas empresas es más prohibido que se comunique cualquier otra persona que no sea del área de aprovisionamiento con el proveedor, porque sabemos que el área de logística, que el departamento de logística es un departamento muy sensible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede sufrir muchos actos no éticos, como sobornos, ¿no? Para poder brindarle preferencia a un proveedor, asignarle una orden de compra que tal vez no le correspondía o para lo cual se le está pagando un precio mayor, ¿no? Entonces es un área muy sensible, por eso es que existen muchísimas reglas. Entonces, acá mencionamos en el concepto seguimiento de la mercancía desde los fabricantes. No necesariamente es comunicarse con el fabricante directamente, ¿sí? Se refiere más aún a que estemos en contacto con aprovisionamiento, sabiendo, estando enterados dónde se encuentran nuestros productos, en qué parte están, si están en el fabricante, si ya los despacharon, si están en el camión, si están en distribución, ¿sí? Y aprovisionamiento, sí, que es nuestro compañero, nuestro partner, no podrá sentirse incómodo posiblemente de las consultas que vayamos a hacer sobre el estado de nuestras mercaderías, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sí lo tenemos que hacer. Como gestión de inventarios nos corresponde ello. Entonces acá podemos ver claramente que no es como en algún momento posiblemente lo hemos pensado, ¿no? La gestión de inventarios significa que cuando ingresa a mi almacén,
lo controlo, lo veo, lo reviso, lo trato. No, la gestión de inventarios es poder saber de mi mercadería, de mi producto, desde que ha sido pedido. Es más, cuando yo veo en mi almacén que algo tiene un movimiento mayor al usual y que puede estar afectando mi stock, ¿qué hago? Doy la voz de alerta y le digo al departamento de aprovisionamiento, por ejemplo. Necesito que puedas revisar si tienes alguna compra pendiente. Si no la tienes, revisa con el área usuaria porque mira, este producto ya no lo tengo. El consumo ha sido mayor en los últimos meses. A eso se refiere en la gestión de inventarios, a que exista una comunicación mayor entre el área de inventarios o el área de almacén, porque muchas veces inventarios es parte del área de almacén, ¿sí? Porque los inventarios, las existencias, ¿dónde se controlan al final? En los almacenes, ¿no? Entonces, que se haga toda la investigación, que se dé toda la comunicación al área de aprovisionamiento, por ejemplo. ¿Para qué? Para que las decisiones que se tomen sean mucho mejores, ¿no es cierto? Y para que el cliente interno no se quede desabastecido nunca. Porque si tenemos un almacén que hace un control de inventarios, pero es un almacén que realmente no aplica una gestión de inventarios, simplemente los resguarda, ¿no? Y ve que un producto que debía consumirse en 2 meses se consumió en uno, aprovisionamiento puede pensar que todavía esa existencia está ahí, ¿no? Pero resulta que no es así, que ya que el consumo fue mayor, entonces ya no existe, ¿no? Claro que para hacer una compra y demás se tienen que revisar los stocks y ahí saltará el dato de cero, ¿no? Pero cuando se aplica una gestión de inventarios, ¿sí? Ve que se está retirando productos, que se está retirando un producto y quedando desabastecido, ¿sí? Con menos stock, tiene que comunicar a aprovisionamiento para que aprovisionamiento pueda tomar las medidas del caso, ¿no? Pueda, pueda pedir, realizar una compra adicional, ¿sí? Pueda adelantar alguna orden que tiene ya probablemente girada, ¿no? Pueda conversar con el área comercial para saber por qué no se hizo una comunicación efectiva de los movimientos actuales, no lo sé. Muchas estrategias que se pueden aplicar, ¿sí? Que se pueden aplicar si tengo una gestión de inventarios, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la gestión de inventarios? El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener un producto específico, organizado y en el momento oportuno, ¿sí? Es decir, que cuando mi cliente interno lo solicite, yo se lo entregue. El producto va a estar ahí y no voy a tener como probablemente han escuchado, probablemente han dado también esa respuesta, ¿no? Necesito este pedido. Pregúntale a compras, yo no lo tengo. Entonces, el área usuaria tiene que ir a preguntar a compras. Muchas veces podemos ahorrarnos ellos si estamos aplicando una buena gestión de inventarios y una comunicación constante con el área de compras, aprovisionamiento, abastecimiento. ¿Sí? Entonces, es por esto que se debe tener una visibilidad del inventario. ¿Sí? Así se podrá saber cuándo se debe hacer los pedidos, cuándo se debe pedir y dónde almacenar las existencias. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la gestión de inventarios? Resumiendo, es entregarle en términos de oportunidad al cliente todo lo que necesita. ¿Sí? Ese es el objetivo principal de una gestión de inventarios. Luego de ello, vienen relacionados objetivos también importantes, como por ejemplo el hecho de que tengamos eh, mejores planificaciones en nuestras compras, ¿no? Porque vamos a tener información mucho más real, vamos a tener una mejor atención de servicio al cliente interno, por así decirlo. Sí, también. Entonces, van saliendo algunos añadidos, pero el objetivo principal es mantener a nuestro cliente feliz en términos de oportunidad. En términos de calidad, ¿por qué no lo mencionan? Sí, también lo mencionamos. ¿Por qué? Porque también tienen que estar resguardados los productos, ¿sí? Resguardados, manteniendo las características para lo cual fue creado. Entonces entregamos de esa manera productos de calidad también a nuestro cliente, ¿sí? Pero la gestión de inventarios está altamente ligado al término oportunidad, ¿sí?
Vamos a revisar algunos conceptos que son importantes que los podamos conocer, ¿sí? Por ejemplo, inventario, ¿sí? La diferencia, sobre todo, entre inventarios y stock, ¿sí? El inventario, el inventario es la parte técnica de los almacenes, viene a ser la parte matemática de los almacenes, ¿sí? Y los stocks, que son los SKU, ¿sí? Que son las unidades que están dentro del almacén, que pueden ser divididas en materia prima, suministros, productos en proceso, productos terminados. Materia prima y suministros lo comprendemos. Probablemente productos en proceso y terminados necesitan tener una explicación. Los productos en proceso son aquellos productos que yo inicio la producción, pero la naturaleza de su producción, del producto en sí, me permite poder detener, ¿sí? Ese proceso y pasar ese proceso que esté ese producto que está en plena producción, pasarlo a un, por ejemplo, almacén, un almacén de producto en proceso, ¿sí? Entonces lo tengo y en un almacén de producto en proceso. Pasado cierto tiempo, continúo mi producción y lo retiro de ese almacén de producto en proceso, sigue su línea de producción y pasa a un almacén de producto terminado, ¿sí? A ello se refiere el producto en proceso, los productos que puedo darles dos tiempos, tres tiempos hasta su terminación, hasta su producción final, ¿sí? Nos ayuda mucho contar con un almacén de producto en proceso en estos casos. ¿Por qué? Porque si son parte de una línea de producción y no tenemos un almacén de producto en proceso, es muy probable que los productos estén quedando acondicionados o adecuados en alguna esquina, ¿no? En alguna esquina de nuestra planta de producción, es más, ¿no? ¿Por qué? Porque están ingresando otros productos al proceso. Sin embargo, si yo tengo productos, tengo un almacén, pero un almacén de producto en proceso, todo lo que esté en proceso a pasar a ese almacén y mi línea se verá mucho más fluida, ¿sí? ¿Qué significa control y qué significa gestión? ¿Sí? Porque tenemos que tener control de inventarios y gestión de inventarios. Debemos tener los dos, ¿sí? Alineados, el control de inventario y la gestión de inventarios, ¿sí? ¿Qué es el control entonces? Es asegurar la exactitud del inventario. Es decir, que el stock lógico sea igual al stock físico. En pocas palabras, lo que yo tengo en mi sistema, maneje un RP o lleve en Excel el análisis de inventario, el conteo, ¿sí? El control de inventario, tiene que ser idéntico al físico que yo pueda, que yo pueda contabilizar, ¿sí? Entonces, el control de inventarios tiene que ver con asegurar la exactitud del inventario, que el stock lógico sea igual que el stock físico, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir la gestión? La gestión es asegurar la cantidad óptima, es decir, cero quiebres, cero sobrestock, ¿sí? Que no tengamos escasez y que tampoco tengamos sobrestock, ni para abajo ni para arriba. Entonces está claro cuál es y qué es importante para poder trabajar mis inventarios, el control de inventarios y la gestión de inventarios, ¿sí? ¿Qué es el control de stocks entonces? Tan importante como el control mismo de stocks es saber encontrar ese equilibrio, ¿sí? Para poder evitar que se rompe stock, que se dé un exceso de stock, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, y esto lo hemos conversado en la sesión anterior, sin embargo, es parte de este tema que lo volvamos a tratar, ¿sí? Y también es importante en nuestro curso que conversemos al respecto. Si nosotros tenemos menos stock del suficiente, del necesario, del que me permite cumplir con mi objetivo final, mi objetivo principal de la gestión de inventarios, que es atender oportunamente, si yo tengo menos de ese stock, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que yo voy a perder
todas las oportunidades de venta, ¿correcto? Va a suceder que cada vez que me vengan a comprar algo, que si me vienen a comprar algo, les voy a tener que dar la respuesta de no está disponible, no lo tengo, te lo entrego en un tiempo mucho mayor al que el cliente lo necesita, N cosas que pueden suceder, ¿correcto? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos calcular cuál es nuestro stock para que no existan esos quiebres. Muchas veces también se dan quiebres de stock por miedo, por temor, para no generar sobrestock, ¿no es cierto? Entonces compro muy exacto, ¿sí? He visto también algunos casos en los que se genera un sobrestock tremendo cuando los responsables del inventario, perdón, los responsables de hacer las compras, ¿sí? ¿Qué dicen, no? No, no le voy a comprar esos 10 que me piden, voy a ajustarlo, le voy a comprar 7. Y no se da cuenta que esa supuesta estrategia de ahorro, en la que voy a comprar menos de la cantidad que me requiere mi cliente usuario, ¿por qué? Porque he visto el histórico de 3 meses y eran 3 meses en baja, por ejemplo, ¿no? Esa actividad puede resultar muy perjudicial. ¿Por qué? Porque podríamos caer en escasez, ¿sí? Y como conversábamos la sesión anterior cuando hablábamos de planeamiento, podemos caer en escasez, pero eso no es lo más terrible. Lo más terrible son los costos asociados que se generan, es decir, los costos administrativos y los costos operativos, ¿cierto? ¿A qué se refieren los costos administrativos y costos operativos? Los que cuando, varían cuando yo tengo una mala planificación de las compras. A ver, ¿quién se anima a poder participar y explicarnos eso? ¿Cómo nos afecta administrativamente y operativamente tener una mala planificación, tener un... Ahí está Jorge, Edith, perdóneme, apagué el micro. Tenemos varios participantes, Edith, Jorge y Alfonso. Edith, comenzamos contigo, cuéntanos. Edith, te escuchamos, cuéntanos. Creo que se le quedó el micro apretado. Jorge, Alfonso. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, administrativamente afectaría también al personal, porque de hecho va a generar un cuello de botella cuando cuando hay un sobrestock o cuando el flujo de la cadena de logística no está, digamos, propiamente en los pasos en los que debería estar, ¿no? Pongo un ejemplo. Supongamos que tengo un proveedor que me debe abastecer cierta cantidad de insumos, pero yo ya tengo pronosticado en qué momento lo voy a distribuir y la cantidad que lo voy a hacer, ¿no? En un lugar determinado, en un momento determinado. Entonces, si yo ya he planificado, digamos, cuánta cantidad debería yo tener en mi inventario para poder abastecer esta demanda y no solicito la cantidad que debo, se va a generar el sobrestock, por lo tanto va a ocasionar, como dije, el cuello de botella y también va a incurrir en el exceso de costos, ¿no? Y mercadería que no se mueve es mercadería perdida, que también conlleva pérdida de dinero. Y también el personal se ve afectado porque va a generar incluso mayores horas de trabajo en algunos momentos en los que no se tenga el almacén ordenado. Y un momento oportuno para poder tener el almacén ordenado
si no se cumple con esto, entonces va a generar estos problemas que yo acabo de mencionar, ¿no? Correcto, sí, ese es como correcto lo que mencionas, Alfonso. Sí. Entonces, administrativamente, cuando nosotros no tenemos una buena planificación y demás, nos afecta. ¿Por qué? Porque podemos hacer doble trabajo también, ¿verdad? Compramos doble, gastamos doble. Operativamente es porque podemos sobreutilizar nuestra área de producción. Programamos una producción y luego tenemos que programar nuevamente una producción porque no hemos hecho una compra adecuada. Entonces, cuando tenemos áreas, cuando tenemos sobre todo personas, los decisores de compra, que piensan que comprar exacto, un poco, no es más, no exactito, comprar menos de lo que me piden, ajustar a nuestro cliente interno, nos hace pensar que es una buena gestión, está muy mal, porque al final va a perjudicar de esta manera, elevando nuestros costos administrativos, nuestros costos operativos, ¿no? Entonces, por eso tiene que haber una buena gestión de inventarios y saber exactamente cuánto es lo que yo necesito tener, sin dejar las decisiones a una subjetividad que podría traernos mayores conflictos, ¿sí? Astrid, administrativamente es nuevas órdenes de compra, todo el seguimiento, aprobaciones, cotizaciones, correcto, todo de ello. Si no tienen tiempo las materias primas, mano de obra paralizadas, pierden dinero. Claro, si no se tiene a tiempo las materias primas, muchas veces el personal detenido, puede estar detenido haciendo en verdad nada. ¿Por qué? Porque su línea de producción está parada, no llegó la materia prima, ¿no? Y al final esas horas tienen que ser contabilizadas para el personal, porque no es culpa del personal que se haya hecho una mala gestión, ¿verdad? Entonces afecta directamente a la empresa. Bien, excelente. Entonces, sabemos que tenemos que tener el cálculo exacto de nuestros stocks, porque si tengo menos, yo pierdo las oportunidades de vender, ¿no es cierto? Pierdo las oportunidades de vender, genero mayores costos administrativos, mayores costos operativos, ¿sí? Adicional, si tengo ese sobrestock, no me debo sentir tranquilo, porque no es bueno, no es saludable para las empresas, ¿sí? Puedo caer en la comodidad de decir, voy a comprar un poquito más, con eso estoy tranquilo, con eso no me llaman, no me molestan, no me piden urgente, no tengo que hacerle seguimiento, si llega no afecta, si no llega no afecta, estamos tranquilos, pues. Pero ¿a qué costo estamos tranquilos? ¿Sí? Estamos tranquilos al costo de que ese dinero invertido en un sobrestock es un dinero paralizado, es un dinero que no se invierte, ¿sí? Y es un dinero que no tiene ningún retorno. Toda persona que realiza una inversión, que realiza una compra, etcétera, lo hace con el fin de recibir un retorno. Entonces, si voy a tener un sobrestock, no voy a recibir ningún retorno porque es un sobrestock, está ahí detenido, ¿sí? Entonces, nos hace una empresa menos rentable, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando yo tengo menos stock, pierdo oportunidades de venta, genero mayores costos administrativos logísticos y si yo tengo demasiado stock, me vuelvo menos rentable, ¿sí? Bien, el stock evita la escasez del producto, como bien mencionamos. Sabemos también por economías de escala que a mientras más unidades nosotros podamos adquirir, ¿qué va a suceder? El costo es menor, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos un análisis minucioso y vemos que se puede ampliar, por ejemplo, ampliar el tiempo de la política de compras respecto a los pedidos que se realicen, si se puede ampliar el tiempo, es decir, comprar para más tiempo, probablemente no sea beneficioso, ¿no? Porque vamos a comprar a una escala mayor, una cantidad mayor, y los proveedores nos podrán hacer algún tipo de descuento o ajuste, ¿correcto? Y bueno, eso es importante, sí, es muy importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al final, si nosotros compramos, tomamos una muy buena decisión respecto a cuánto comprar, ¿sí?
y compramos a una mayor cantidad, pero a un precio menor, vamos a impactar directamente en qué? En nuestra cadena de suministros. Directamente. Y ya hemos conversado muchas veces que ahora las empresas compiten por cadena de suministros y mientras más trabajemos en la cadena de suministros, pues aparte de otros resultados positivos, vamos a tener más dinero, ¿no es cierto? Porque estamos ahorrando, disminuyendo nuestros costos, manteniendo nuestro precio de venta y nuestros ingresos serán mayores, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Se tiene, aplicando un control de stocks, se tiene una disponibilidad inmediata de cara al cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que todos nosotros buscamos, no es cierto? Buscamos el hecho de poder mantener a nuestro cliente feliz, ¿no? Y poder responder en lo más rápido que se pueda responder, ¿sí? En lo más rápido que se pueda responder. Bien, ahora vamos a revisar tipos de inventarios, ¿sí? Tipos de inventarios. El inventario anual, que es el que se realiza de manera anual, como su nombre lo dice, ¿sí? Este inventario deben tenerlas todas las empresas. No hay empresa que no deba tenerlo. O sea, mínimo tiene que tener un inventario programado para fin de año. Mínimo, como mínimo debemos tener un inventario programado para fin de año. ¿Cómo hago los inventarios? Tenemos que solicitar de tener un día nuestra distribución, dispensación y demás, a fin de que pues salga lo mejor posible. Porque inventariar con una empresa en movimiento, en que sigue su operación tal cual, es un poquito difícil. Y lo que puede traer como consecuencia es peor. Podría darnos datos inexactos, ¿no es cierto? Entonces, entonces, el inventario anual tiene que darse de preferencia en una planta detenida, ¿sí? O no en una planta detenida, sino en una ausencia de solicitudes de dispensación, de despacho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si tenemos una empresa que trabaja las 24 horas del día y que no va a poder parar nunca, tenemos que buscar ¿cuál es la solución a esto? Que podamos trabajar en equipo y mientras un equipo del almacén hace el inventario, se tengan las órdenes dispensadas, listas para entrega y sean consideradas en un documento aparte. Entonces, si no duplicamos ni olvidamos información, ¿sí? Entonces, ese es el inventario anual, el que se tiene que hacer todos los meses, ¿sí? El inventario periódico es un inventario que se hace cada cierto tiempo, ¿sí? El inventario cíclico, ¿sí? Se hace tiempo, pero se hace de ciertos productos, componentes, materias primas en especial. Podemos aplicar ahí la conocida ley Pareto, ¿no es cierto? Puedo inventariar lo que me significa mayor dinero, importancia, etcétera, respecto a inventariar al último la mayor cantidad de ítems que al final no me sean muy beneficiosos, no sean muy importantes para mi operación, que los voy a inventariar, ¿sí? Entonces, enfocarnos donde está el fuerte de nuestro movimiento, ¿sí? El inventario permanente es también un inventario perpetuo. Es decir, ya tengo un programa establecido y lo voy haciendo, pero semanalmente. Semanalmente hago yo mi inventario, yo lo reviso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, tenemos una clasificación de stocks. ¿Sí? Tenemos una clasificación de stocks. Tenemos stocks no perecederos. Tenemos stocks no perecederos. ¿A qué refiere el stock no perecedero? Antes de definir el stock no perecedero, la clasificación de stocks se comprende de distintos tipos, ¿sí? El primero de estos es el tipo de stock en función de su caducidad.
El stock no perecedero. El stock no perecedero lo forman todos esos productos cuyo almacenamiento no puede ser amplio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque pasado cierta cantidad de días que tiene permitido de estar almacenado, empieza a perder las propiedades para lo que fue creado, ¿sí? Entonces, al final, ese stock termina convirtiéndose en un stock muerto, es decir, lo terminamos desechando. ¿Por qué? Porque no sirve. En el stock perecedero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué ejemplos tenemos de stock perecedero? Los alimentos. Es el mejor ejemplo, ¿no? Sabemos que podemos mantenerlo refrigerado, etcétera, pero las condiciones no van a ser las mismas, ¿sí? El stock no perecedero es cuando empieza a perder las características para lo que fue creado y tenemos un producto que no es de calidad, ¿sí? Luego tenemos el stock perecedero. Ay, perdónenme, por favor. El stock no perecedero, lo que les acabo de explicar es el stock perecedero, ¿sí? El stock no perecedero es al revés, es decir, es el stock que por más que lo tenga almacenado muchísimo tiempo, no pierde las características para lo que fue creado, ¿sí? Este stock no es preocupante, puede estar largos periodos almacenado, ¿sí? Y no me voy a preocupar por este stock porque no se va a malograr, no pierde las características para lo que fue creado. Sí, no lo puedo tener mucho tiempo porque me ocupa un espacio de almacén. Y recordemos que en el almacén cada espacio no significa pues un montón, ¿no es cierto? Porque tiene un costo de almacenaje, cada metro cuadrado, ¿sí? Luego tenemos los stocks con fecha de caducidad. Los stocks con fecha de caducidad son muy similares al perecedero, ¿sí? Muy similares. ¿Por qué? Porque tienen una fecha consigo que dice solo puede ser usado este producto hasta la fecha que indica. Después de pasada esa fecha, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ya no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos las características para lo que fue creado, pues entonces van a perderse, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos evitar volver un stock con fecha de caducidad o un stock perecedero, volverlo valioso, lo que tenemos que hacer es respetar sus fechas. Tratar, evidentemente, no de adulterarlas y demás, ¿no es cierto? ¿Sí? Respetar sus fechas. Luego tenemos la clasificación de stocks por el tipo de stock por su funcionabilidad. ¿Sí? Tipos de stocks por su funcionabilidad. El stock o ciclo o stock activo. ¿Sí? El stock de ciclo o activo es la cantidad de existencias que necesita tener una empresa en las distintas zonas de su almacén para dar respuesta a la demanda habitual a los clientes o distribuidores en un plazo de tiempo. ¿Sí? Es muy similar el stock de ciclo o el stock activo. ¿A quién? Al stock mínimo. ¿Sí? El stock mínimo, ¿sí? El stock o inventario mínimo es la cantidad mínima de existencias que una empresa se puede permitir tener en su almacén. Por debajo de esa cantidad se entregaría una ruptura de stock, lo que nosotros no queremos evitar, ¿no es cierto? Si un almacén tiene como stock mínimo de algún producto en sus estanterías industriales, se debe realizar un nuevo pedido del mismo para aumentar el nivel de stock, ¿sí? Es decir, si tenemos que el consumo mínimo de cajas de embalaje es de 300, nosotros tenemos que tener mínimo 300. Si al término del mes tengo 272, compramos la diferencia, pero debo tener los 300. ¿Sí? ¿Qué es el stock máximo? Entonces, el stock máximo, al contrario del stock mínimo,
El inventario o stock máximo es la cantidad de existencias almacenadas que no deben superarse. Será el límite permitido máximo. Este stock máximo puede estar definido en la demanda del producto, puede ser especificado o por la capacidad de almacenaje de la estantería metálica. ¿Sí? El stock máximo es lo máximo que debemos tener en nuestros almacenes. Si tenemos una unidad adicional sobre lo que dice mi stock máximo, pues ya me estoy volviendo menos rentable. Estoy a un paso de volverme menos rentable, ¿no es cierto? El stock de seguridad, que conversábamos un poquito sobre ese stock ya la semana pasada, ¿sí? El stock de seguridad. El stock de seguridad guarda similitudes con el stock mínimo por el hecho de que define una cantidad mínima de producto, es decir, en stock para cubrir situaciones excepcionales o imprevistas como retrasos. El stock de seguridad sirve para evitar incurrir en una ruptura de stock, ¿sí? Es decir, generar esos adicionales, como bien dice acá en la definición, para cubrir situaciones excepcionales o imprevistas, ¿sí? Bien, ahora tenemos el stock de tránsito o el stock en curso. Se considera el stock en tránsito a las existencias que se encuentran en algunos de los procesos internos de la empresa, procesos de producción, embalaje, envío y entrega. También podemos considerar el stock en tránsito a los productos que están pendientes de llegar, ¿sí? Que ya están por ingresar, pero que nosotros, por ejemplo, si es una importación, todavía no tenemos la fecha de llegada, ¿cierto? Ese es mi stock en tránsito, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con ese stock. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener demasiado cuidado? Porque cuando yo tengo un pedido, una orden de compra, por ejemplo, de 50 unidades, yo sé que me han atendido 20, perdón, yo sé que me han atendido 20, ¿sí? Pero mi proveedor tiene pendiente de entregarme órdenes 30, ¿cierto? Entonces, cuando me hacen un nuevo requerimiento, un nuevo pedido, ¿qué pasa? Pasa que ese stock de 30 unidades que está en tránsito, yo lo tengo que considerar en mi decisión de compra. Porque si la política es tener para 2 meses, debería tener 60, pero ya tengo 30 que están fuera de algún lugar porque está en tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Solo compro 30. Entonces, muchas veces se preguntan, tenemos stock 0 unidades desabastecidos, pero en tránsito tenemos 300 unidades. Ay, qué bueno, cuando tenga mañana, ya está, genial. Ese es stock en tránsito, ¿sí? Luego tenemos el stock estacional o de temporada. Hemos conversado poquito, ¿no? De esos stocks. Ahora los estamos revisando mucho más a menudo, ¿sí? Entonces, el stock estacional o el stock de temporada es un stock que se genera, como bien su nombre lo dice, en algunos episodios, en algunos momentos, ¿sí? En el año. Pueden ser propios o, o no, ¿no? O de pronto imitarlos de fuera, ¿sí? Entonces, el stock estacional o el stock de temporada nos permite generar stock cuando lo amerita la producción, solo cuando la producción lo amerita, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto son, por ejemplo, Navidad, ¿no es cierto? Desde el mes de, bueno, ahora ya es desde el mes de octubre, ¿no? Que se empieza ya a estar a armar el árbol. Octubre, noviembre, ya en noviembre ya está todo, ¿no? Entonces, ese stock es un stock estacional o de temporada. Comprar la tienda que vendía importaciones y que hoy cambió un poco su giro para Navidad y vendía árboles, luces, bolitas, alfombras, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un stock estacional o de temporada. Bien, ahora tenemos el stock de recuperación, ¿sí?
El stock de recuperación lo forman los productos que tienen una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Perdónenme, les voy a pedir un segundo. Ah, acabo de leer un comentario. Ya me perdí. Ever, cuéntame, ¿en qué parte te perdiste? Escribe, no sé, para poder retomar rapidito donde haya quedado la duda. Bien, Ever, nos escribes y en el momento de pasar a las preguntas y respuestas, te hacemos una breve explicación, ¿sí? Regresamos entonces a nuestra presentación. Perfecto. Tenemos entonces el stock de recuperación, ¿sí? El stock de recuperación es un stock que le podemos dar una segunda vida, ¿sí? Es decir, que por sus características puede ser reutilizado en su totalidad o podemos utilizar parte de este stock, ¿sí? Son existencias que anteriormente han salido de la empresa y por tanto han dejado de ser parte del stock, ¿sí? Pero pueden volver a usarse y reingresar aplicando logística inversa, ¿sí? ¿Qué es una logística inversa? Es cuando vamos al revés. Nosotros vamos para adelante, ¿no? Compro, ingreso al almacén, entrego materia prima, se produce, sale de mis instalaciones, sube el transporte, lo distribuyo y llega al cliente. Cuando todo lo que acabo de mencionar es una cadena logística. Cuando eso regresa al revés, es decir, va de el cliente hacia nuestra empresa. Y se puede dar por dos motivos. Uno, cuando tenemos rechazos o reclamos, que de ahí pueden hacer el stock de recuperación, ¿sí? O se puede dar porque aplicamos una política, por ejemplo, de cajas de embalaje que sean retornables. Nosotros controlamos no afectar al medio ambiente, por ello es que estamos empezando a utilizar cajas de embalaje retornables, ¿no? Para no estar comprando cada entrega que se realice. Correcto. Ahí puedo aplicar logística inversa, porque voy a devolver el envase, ¿sí? Pero sí va a funcionar al revés, igual es logística inversa, pero ya no es una logística o sea, cuando yo tengo una devolución, es muy distinto, tengo un rechazo, es muy distinto a que se pueda aplicar una logística inversa a beneficios de la empresa y del medio ambiente. ¿No es cierto? Ese es el stock, por ejemplo, de recuperación. Ahora, el stock muerto o el stock inactivo. Ese es stock que ya en verdad no sirve. ¿Y qué se tiene que hacer? Ese stock se tiene que eliminar, el stock muerto o inactivo. ¿Sí? No puede reutilizarse, no pueden repararse, no tienen otra opción, tienen que irse, ¿sí? ¿Qué ejemplo tenemos de un stock muerto? Tenemos varios, ¿no? Sin embargo, uno de los más usados, de los más comunes, es el stock de productos perecederos, porque ese stock de productos perecederos ya no va a servir, por más que hagas lo que hagas, ya es un stock muerto, ¿sí? Luego tenemos el stock especulativo. Conversamos un poquito de ello la semana pasada, perdón, esta semana, la sesión anterior. Se denomina stock especulativo al acopio
de mayores cantidades de existencia de las necesarias. Y eso se puede dar porque se especuló en las ventas, ¿sí? O se quiso vender un producto aprovechando alguna moda presente, pero al final sale un sustituto y chao, ¿no es cierto? Entonces, ese es un stock especulativo. Si tenemos demasiados stocks especulativos, tenemos que empezar a medir y controlar a nuestra área comercial, a nuestra área de producción, ¿sí? Ahora, los tipos de stock por su operatividad. Tenemos el stock óptimo, ¿sí? El stock óptimo adecuado es el nivel de existencias que ofrece la mayor rentabilidad a la empresa. Es decir, el nivel de stock que mantiene el equilibrio perfecto entre la satisfacción de la demanda y la reducción máxima de costes de almacenaje. Ese es un stock óptimo, ¿sí? ¿Tiene que ver un tanto con el stock mínimo? Sí, claro, ¿sí? ¿Qué otro tipo de stock tenemos por su operatividad? El stock cero. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos stock cero. Debemos tener una muy buena cartera de proveedores, un muy buen análisis y demás, ¿sí? El stock cero es el stock que aplicamos cuando aplicamos la metodología just in time, es decir, una compra justo a tiempo, ¿sí? Para ello, yo ya tengo que tener muy definido a quién le voy a comprar la mercadería, quién le voy a comprar, quién la va a usar, etcétera, etcétera, ¿sí? Para que mis respuestas sean muy rápidas. Luego tenemos los stocks físicos, ¿sí? El stock físico es el número de existencias que se encuentran disponibles en un almacén en un momento determinado, ¿sí? Tenemos el stock neto, ¿sí? El denominado stock neto se consigue restando la cantidad de stock en un almacén, la cantidad de stock demandado aún no satisfecho, ¿sí? El stock disponible se obtiene sumando el total actual del almacén y el stock que se encarga de generar con los pedidos a proveedores que ya están en curso, que ya están en línea, que se vienen en un carro parte, etc. Y restando el stock demandado y por satisfacer, ¿sí? Bien, entonces, la gestión de inventarios. Inventarios a nivel demanda, demanda dependiente y demanda independiente. Hemos conversado sobre la planificación de la demanda. Ampliamente hemos conversado sobre ello el día de ayer, el día jueves. Hemos visto qué tan importante es, ¿no es cierto? Entonces, la gestión de inventarios, ¿sí? En gestión de inventarios vamos a analizar nuestro inventario a nivel de la demanda. Y tenemos, como les menciono, dos, ¿no? La demanda dependiente tiene que ver con el proceso productivo, depende de un programa de producción. Y la demanda independiente, ayudar al proceso, ayudan de manera indirecta al proceso productivo. Los costes de la gestión, los costes de la gestión de inventario. Los costes en las órdenes de reposición, ¿sí? Este coste engloba todos aquellos gastos realizados por la empresa para conseguir el producto, ¿sí? Es decir, la persona que está haciendo la compra. La, Bien, algunos de ellos son las gestiones hechas para la selección de proveedores, gastos y papeleos, llamadas telefónicas, controles para verificar la calidad y cantidad del producto, transporte, etcétera, ¿sí? Luego tenemos los costos de mantener el producto almacenado, lo que estaría también como es coste de mantenimiento, ¿sí? Y que en transporte tenemos, pues, ¿no? De pronto una persona que esté destinada para hacer el mantenimiento de los productos y demás, porque si no se pueden deteriorar y al final vamos a tener que desechar.
Coste derivado de las infraestructuras. Es un coste que no cambia con la cantidad almacenada. Algunas posibles partidas son alquiler de la nave, salarios del personal, pólizas de seguro, amortización de activos y consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Luego, costes derivados del producto almacenado. También derivado como costes de mantener. Este coste sí cambia con la cantidad almacenada. Comprende las siguientes partidas: obsolescencia, roturas, pérdidas, robos, pólizas de seguro ligadas al producto, energía eléctrica ligada al producto, uso de energía para refrigeración o conservación del producto, coste financiero o uso alternativo del dinero equivalente al valor del almacenamiento. Y los costes de ruptura, que este es uno de los más caros, porque cuando se rompe un molino, por ejemplo, se separó todo, ¿no? Entonces, el costo de ruptura es el coste originado por la carencia de productos en el almacén. Este coste es de difícil valoración, ya que carecemos de una información previa de cuál será la opción que tome el cliente cuando no se le suministra un producto. ¿Sí? Bien, pasamos a nuestra ronda de preguntas. A ver. Hilda, vamos con la consulta. ¿Cuándo es una devolución de materias primas por fallas? Por ejemplo, materias primas, cuando no cumple con qué, con tu especificación técnica. Yo estoy comprando, por ejemplo, soy una empresa que hace producción de impresos y estoy comprando una tinta roja. Llega la tinta y no es roja, es granate. La devuelvo, ¿no? Estoy comprando, soy una empresa que hace bloqueadores solares. Estoy comprando frascos con el impreso, ¿no? Serigrafiados con la marca de mi producto. Llega y se olvidaron una letra en la marca. Lo devuelvo, rechazo. ¿Sí? Ever, sí, ahí he tenido un pequeño lapsus, ¿no? Stock no perecedero es aquel que no importa si lo tienes almacenado muchísimo tiempo, no vas a tener problemas porque ese stock va a mantener las características para lo que fue creado. No hay ningún problema, no se va a malograr. En cambio, el stock perecedero es un stock que se va a malograr, que tiene un tiempo determinado para que tú puedas utilizar el producto, si no después de ello, se malogró. Ya no hay, se malogra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Este stock perecedero pierde las características para lo que fue creado cuando lo mantenemos mucho tiempo almacenado, más tiempo del debido, ¿sí? Pero va la misma respuesta. Hilda, Hilda, perdóname, no comprendo la pregunta. A veces se compran materias primas porque varían los precios constantemente. Se compra una cantidad mayor de materias primas. Es una buena alternativa, ¿no? Es una mala alternativa. Yo la he aplicado en algún momento, en verdad. Justo el año 2021 trabajaba en una empresa que producía material impreso, ¿sí? Una litográfica, y recuerdo que el papel era escasísimo, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer una compra mucho mayor para abastecernos de ese material y que no estaba caro. Luego fue una buena decisión, se evaluó, sí fue una buena decisión, porque si no lo hacíamos, uno, perdíamos el riesgo de encontrar material en el mercado, y dos, los precios no iban a ser tan atractivos como los que se encontró. ¿Sí?
Ronald, ¿qué estrategia debo aplicar para evitar faltantes en mi inventario? Una estrategia de responsabilidad, que esté ahí un control constante, ¿no? Y manejar un sistema te ayudaría bastante, un ERP. Bien. Me parece que Edith se ha quedado con la manito levantada. ¿Cómo saber si tengo sobrestock? Es una buena pregunta. Primero defino cuánto quiero tener, para cuántos meses voy a tener. Si yo tengo en mi definición que voy a tener para 2 meses y mensualmente consumo 10 unidades, debo tener 20. Si voy a mi almacén y en un conteo y tengo 30, tengo un sobrestock. Primero tengo que hacer el análisis, primero, previo. Un análisis a cuánto es lo que debería tener. Y según eso, se empieza a evaluar si lo que tengo es suficiente o no es suficiente. Bien, retornamos entonces. Gracias. Gracias, Estela, dependiendo de la temporada. Claro, sí, eso si manejamos un stock estacional, ¿no? No es lo mismo para una librería, por ejemplo. No, Ronald. A ver, primero vamos a terminar con Estela. Sí, no, para una librería, por ejemplo, no es lo mismo mi movimiento de cuadernos del año a mi movimiento de locura ¿desde cuándo empiezan las clases? Pues de enero, febrero, ¿no? Que ya dan las listas de útiles. Entonces ahí las políticas de compra, de abastecimiento y demás tienen que variar. ¿Por qué? Por temas de mercado, ¿no? Ronald, ¿es válido que tengamos sobrestock de productos de alta rotación? No, no es válido tener sobrestock. Lo que es válido es fijar una cantidad de stock permitido mayor para los productos que tienen una rotación mayor. ¿Sí? Eso es lo que sería, que tengamos más unidades de respaldo para esos productos. Sí. Pero sobrestock sería tener unidades de más de respaldo y adicional tener más unidades. Ese sería tu sobrestock. ¿Sí? Perfecto. Listo, Ronald. Gracias. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ahora, nos vamos a nuestra presentación. No podemos hablar de gestión de inventarios, ¿sí? Si no conversamos respecto a gestión de almacenes. No vamos a profundizar mucho en la gestión de almacenes. ¿Por qué? Porque la siguiente sesión, el día martes, tenemos nosotros una clase que vamos a hablar muchísimo de gestión de almacenes y vamos a hacerle la relación en seguridad. Esa clase va a ser muy interesante, ¿sí? Más bien, vamos a tocar muchos conceptos bastante técnicos, ¿sí? Pero ahí tenemos las diapositivas para que nos sirvan de registro para todos estos temas técnicos que tocaremos. La gestión de almacenes se define como el proceso de la función logística que trata de recepcionar, almacenar el movimiento dentro del mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material. Materias primas, semi-elaborados, que son los productos en proceso, terminados, así como el tratamiento de la información y todos los datos generados. ¿Cuál es el objetivo? Este objetivo es muy interesante, ¿sí? El objetivo general consiste en garantizar el suministro continuo y oportuno, ¿sí? De los materiales y servicios, asegurando que sean de una forma ininterrumpida y rítmica, ¿sí? Este concepto, este objetivo me parece muy interesante porque el almacén tiene que estar el cliente necesita toma, que está, y a su ritmo, yo atiendo, a tu ritmo, ¿no? Entonces, el área de producción se va a sentir satisfecho, feliz, bien, en la medida que eso se cumpla, ¿sí? Miren, acá podemos ver gráficamente nuestra gestión de almacenes, en la cual está el control de inventarios y nuestra gestión de inventarios, ¿sí? Bien, entonces, el control de inventarios. ¿Cómo inicia la gestión de almacenes? Inicia con la
recepción de la mercadería, el almacenamiento, ¿sí? Dentro de la recepción está el registro de esa mercadería. El almacenamiento, el control de los inventarios, también comprende la preparación de los pedidos y la distribución, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de inventarios y almacenes, nuestra sesión número 4 y nuestro número 5. Y esos puntos los vamos a disgregar. Ahora vamos a hablar mucho más respecto a la recepción, ¿sí? La siguiente sesión 4 vamos a hablar respecto al almacenamiento. La siguiente sesión 5 al control de los inventarios y las metodologías, ¿sí? Igual que la preparación de los pedidos y la distribución. Entonces, ¿qué es un almacén? Un almacén es un lugar físico debidamente estructurado, desarrollado y diseñado, sobre todo, para poder albergar nuestras existencias, ¿sí? El almacén no es ese lugar medio feo, oscuro, que nadie entre, que guárdalo ahí momentáneamente. No. Tiene un lugar muy importante dentro de la empresa. El dinero de la empresa está guardado ahí. Y el responsable, el jefe, el líder, como se llamen sus organizaciones, él es el responsable de salvaguardar el dinero de la empresa, ¿sí? ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos almacenes por su naturaleza, según su naturaleza, la naturaleza del producto. Es decir, por ejemplo, almacenes de productos peligrosos, almacenes de productos químicos, ¿sí? Tenemos almacenes dependiendo del flujo de materiales. Es decir, cuando yo tengo almacenes que son, llega a mi almacén y pasa un periodo de evaluación, lo ingreso a un almacén de cuarentena. Cuando ya este producto ha pasado cuarentena, está aprobado, pasa a un almacén de productos aprobados. Cuando está aprobado, es dispensado y sube a producción, pasa a estar en sala de producción. Sí, pero luego necesitamos un adicional de tiempo para que nuestro proceso en cierta parte pueda, sí, secar mejor nuestro producto elaborado. Ok, pasa a un almacén de producto en proceso. Ya, ahora lo voy a sacar del almacén y lo voy a volver a ingresar a línea. Ok, pasa a un almacén de producto terminado. ¿Sí? Esos almacenes que acabo de mencionar, todos esos son dependiendo del flujo de materiales. ¿Sí? Luego tenemos el almacén de acuerdo a su localización. Este tipo de almacenes son los que tienen distintas ubicaciones. Por ejemplo, tengo un almacén central y tengo sedes. Tengo un almacén distrital, tengo un almacén regional. A ello se refiere de acuerdo a su localización, ¿sí? En cuanto a su mecanización, ¿sí? De acuerdo a su mecanización, es qué tan automatizado se encuentra mi almacén respecto a los equipos y demás que vamos utilizando. ¿Sí? ¿Qué es el proceso de recepción de mercadería? El proceso de recepción de mercadería es el proceso mediante el cual los productos han sido adquiridos a un proveedor, llegan al almacén para ser clasificados, controlados y colocados en él. ¿Qué comprende el proceso de recepción de mercadería? Lo vamos a revisar acá brevemente. La planificación de la información. ¿Qué se refiere con la planificación de la información? La planificación de la información se refiere a que el área de aprovisionamiento esté completamente comunicada con el área de almacén. ¿Para qué? Para que pueda saber almacén qué productos le están llegando, en qué momento, en qué horario, de cuándo a cuándo, etc. Para esa planificación de la información, es importante que se respeten tanto las políticas de aprovisionamiento como las políticas de compra, ¿no es cierto? Si yo tengo claras mis políticas tengo clara mi información, voy a poder planificar muchísimo mejor. Voy a poder decir, este proveedor llega a 10 de la mañana, el proveedor va a llegar y lo voy a poder atender rápido, ¿sí? Y es importante que todas las personas que están involucradas en este proceso tengan conocimiento de, ¿sí?
Luego tenemos descarga y gestión de los muelles de carga. Cuando yo adquiero una materia prima, esta para ser recibida necesita tener un espacio disponible. ¿Por qué? Porque si no tenemos un espacio disponible, ¿qué es lo que va a suceder? Las empresas van a estar esperando, los proveedores van a estar esperando para una atención y una entrega del producto al proveedor. ¿Por qué? Porque como no me comunicaron, no hubo una buena planificación, no compartieron la información, yo no tengo un espacio ideal, adecuado para entregar mi producto, para guardarlo, ¿sí? Muchas veces vemos cuando pasamos por un almacén, ¿no? Afuera, un montón de parihuelas, etcétera, con productos intermedios o con materias primas, ¿sí? O cuando vemos que como materia prima terminada, se ve que se está entregando materia prima que no estaba considerada recibirse, ¿no? Entonces, tener ahí una buena comunicación, una buena planificación, nos ayuda a que pueda estar todo ingresado, organizado y colocado en el lugar que le corresponde en el momento cero, exacto. ¿Sí? ¿Qué documentos justifican la recepción de una mercadería? Básicamente, 3 documentos, el cuarto es un adicional que se agregó, sin embargo, no siempre resulta aplicar ello en todas las empresas. ¿Sí? ¿Qué debe tener? Un pedido emitido por la empresa y enviado al proveedor, es decir, la orden de compra. Acá aprovecho para hacer un pequeño recordatorio. Cuando yo hago un pedido, nace con mi ficha técnica, mi requerimiento, ¿no? Hago el requerimiento, mi ficha técnica, y después de eso, hago el requerimiento, la ficha técnica, y después de eso, pido con esa información una cotización. Me envían la cotización y genero, de acuerdo al proveedor seleccionado, genero la orden de compra. Esa orden de compra tiene que acompañar al producto que me están dejando para que almacén pueda validar. ¿Sí? ¿Qué otros documentos debe tener? Guía y factura. Esto no se estila en todas las empresas, sobre todo la factura, la guía sí. ¿Por qué? Porque como la facturación es electrónica ahora, es muy probable que sea mejor se quede la facturación donde la tenía. ¿Sí? Esos son los 3 documentos importantes. Bien, pasamos al control de calidad, ¿sí? Al recibir productos, se tiene que hacer una revisión, una inspección, definitivamente, ¿sí? En algunas empresas realizará la inspección, la revisión, el área de almacén, el conteo y que las características sean idénticas a cómo está su ficha técnica. Sin embargo, en otras empresas que probablemente sean un poco más rigurosas o más grandes, tendrán un área propia de control de calidad que se permita poder revisar y clasificar los productos, ¿sí? Esta área de control de calidad, ¿qué es lo que hará? Revisará, pero de una manera técnica y de una manera más minuciosa, ¿sí? Y los productos en evaluación pasarán a un almacén llamado almacén de cuarentena. Después de 3 días podremos tener una respuesta y pasar al almacén de aprobados, ¿sí? Bien, luego tenemos las etiquetas el etiquetado al producto recepcionado, ¿sí? Y eso le podemos pedir incluso a nuestro mismo proveedor. Si tú tienes a nuestro mismo proveedor, si tú tienes eh, un producto que me vas a entregar, te pido por favor que me lo entregues con una etiqueta en la que pueda considerar, en la que pueda considerar, en la que podamos considerar que la orden de compra, el contenido, ¿sí? El contenido, la cantidad, la descripción, eso mismo puede colocártelo la empresa, el proveedor, ¿sí?
puede tener un etiquetado propio nuestro, que sea de manipulación o uso, ¿sí? Con ciertas normas muy breves de cómo utilizar el contenido. Puede haber. Se pueden colocar etiquetas de procedencia también, si son de compra local o si son de compra internacional. Esto lo puede traer el mismo proveedor también, ¿sí? Entonces, el proceso de recepción de mercadería, resumiendo, nos ayuda a comprobar daños o desperfectos en la mercadería llegada al almacén. Nos ayuda a condicionar y etiquetar las unidades de almacenaje, almacenamiento de la mercadería, teniendo en cuenta la ubicación asignada de cada producto previamente a que llegue, ¿no? Comprobación del estatus cuarentena de los productos recibidos. Recepcionar los artículos devueltos por clientes, ¿sí? Luego de ello se realiza una recepción de mercadería, ¿sí? ¿Qué es la recepción de mercadería? Es un procedimiento que se realiza al momento de identificar las existencias de productos, bienes o mercancías de una empresa, registrando la cantidad de la mercadería. Tiene que ser muy minuciosa, muy minucioso el registro de mercadería, ¿sí? Y tiene que ser sobre todo inmediato, tiene que ser al momento. Si no es al momento, si no es inmediato, lo vamos a olvidar. Y por ahí nos cae un inventario sorpresivo, una auditoría, ¿y qué va a pasar? Vamos a tener diferencias, ¿sí? Este es un modelo de un registro de mercadería, en el que, ¿qué es lo más principal? ¿Qué es lo principal acá? La fecha, la guía de remisión, la unidad de quien lo trae, ¿sí? Y el pedido que se está realizando, ¿sí? Las características, los detalles. ¿Qué es un CARDEX? Y esto ya muchas veces lo hemos posiblemente escuchado y posiblemente hemos utilizado, ¿sí? El CARDEX es un registro de entradas y de salidas de un almacén o de una empresa, en este caso de un almacén, para registrar los movimientos de inventario o cualquier otro tipo de método de registro contable, ¿sí? Usualmente debe ser eh, de movimientos de inventario. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene un Cardex. Eso me permite ver. Lo podemos llevar en Excel. Si estamos empezando, lo llevamos en Excel y no existe ningún inconveniente. ¿Sí? Bien, esa ha sido nuestra presentación del día de hoy, nuestra clase el día de hoy. Y pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. ¿Sí? Les agradezco, por favor, puedan escribirnos cuáles serían las preguntas para poder darle respuesta. Si es sábado, estamos un poco cansados, ¿no? De toda la semana. Y además, ¿cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Alguna consulta, experiencia que nos puedan compartir, que nos puedan hacer llegar? Si se nota que es sábado, miren, tenemos 62 participantes, ¿no? El sábado es un poco cansado de pronto. El martes otra vez vamos a tener un gran una gran asistencia, ¿sí? Consultas, experiencias que gusten compartirnos respecto al tema tan importante. Listo, una consulta. ¿Cómo podría tener un buen inventario? Trabajo en una empresa de bicicletas y máquinas. El problema radica a la hora de hacer mis despachos. Eh, un buen inventario, un buen cálculo de stocks, ¿cómo podríamos tener el número suficiente de stocks? Tenemos que conocer nuestras ventas. ¿Cuál es nuestra proyección de ventas primero? De ahí parte todo. En el armado y en la caja. Cuando tengo que hacer mis despachos en el sistema aparecen en armado, pero está en caja. Ah, ahí viene un punto bien importante. El registro tiene que ser idéntico a lo que yo tengo en físico. Si existe ese tipo de diferencias que nos está compartiendo Miriam, es muy difícil controlarlo. Es muy difícil, las unidades tienen que ser las mismas, tal cual, todo tiene que manejarse de manera idéntica a lo que existe, tal cual el sistema. Tiene que ser lo mismo.
Exacto. Mientras el producto pasa de armado, control de calidad directamente, yo estoy en despacho, me quedo más tiempo en hacer la carga de los camiones. Estoy entendiendo entonces que lo que está en sistema no es lo mismo que está en el físico, ¿correcto? Sí, exacto. Ahí empieza el problema. No vamos a poder tener un control de inventario bueno si no tenemos lo mismo registrado que lo que está físicamente. Yo te sugiero que lo que debemos hacer, que de pronto va a ser un tanto complicado, pero eso es lo que te va a resolver todo, es que hagamos un inventario general, registremos todo, no, primero una reunión, primero, con todos los participantes que son parte del negocio que mueve el inventario, ventas, todos, ¿no? Todas las áreas que tú estimes conveniente. Y se determine cuáles son las unidades a manejar, cómo se va a manejar. Se determina primero la forma y luego pasamos a hacer un inventario general y hacer un nuevo ingreso. Y después de eso, recién podemos calcular cuáles son nuestras ventas, etcétera, etcétera, y ya llevo un buen inventario. Antes de eso es imposible. Es imposible. Así es, mire. Hilda, explicarte un poco sobre control de calidad. Ya, el control de calidad con gusto, Miriam. El control de calidad se puede dar de dos maneras, ¿no? Uno, que muchas empresas lo realizan en la recepción del producto cuando el producto es sencillo. Por ejemplo, estoy comprando unas bolsas de yute, digamos, para mis productos. Entonces, la bolsa tiene que medir 15 por 8 y con 3 centímetros de profundidad. Entonces, yo reviso mi ficha técnica y reviso esas características. Tiene que tener el logo impreso de la empresa. Reviso que tiene el logo, perfecto. El logo debe medir 3 centímetros. Lo reviso, mide 3 centímetros. Tiene que estar en el lado superior derecho. Listo, reviso, lado superior derecho. Perfecto. Tiene que tener, son 1000 unidades. Exacto. ¿De cuántos son tus paquetes? Son de 100. Debo tener 10 paquetes. Cuento. Listo. Tengo una validación del producto respecto a mi ficha técnica y tengo una validación de cantidad. Ya hice mi control de calidad. Ese es un tipo cuando lo hace directamente al almacén porque es un producto de alguna manera sencillo. Y existe otro cuando el control de calidad lo realiza un departamento. Es decir, recibe una materia prima, pero esta tiene que pasar un periodo de análisis para ver su reacción, su comportamiento y después de ello poder aprobarlo. Entonces, el control de calidad realiza un muestreo, ¿sí? Un muestreo aleatorio o con alguna formulación, ¿sí? Realiza un muestreo y verifica. Puede ser al momento las características de lo recibido, como les acabo de mencionar hace un momento de almacén, verifica y les puede dar pases si no necesitan un periodo de cuarentena. O si no, las unidades que han sido seleccionadas las ingresa a un departamento, a un almacén de cuarentena y pasan un periodo de evaluación. Según ese periodo, terminando ese periodo, las características para lo que fue creado tienen que mantenerse sin ser las óptimas. Si existe una variación en las características, no puedo aprobarlo como control de calidad. ¿Sí? Respecto al almacén, esos serían los dos puntos que nosotros consideramos como control de calidad. ¿Sí? Hilda, espero haberte podido responder, satisfacer la pregunta. Bien, señores, muchísimas gracias por su participación. Le voy a dar el pase a